En esta primera mesa redonda estaremos participando yo como secretario de ICOMOS Argentina y vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Climate Heritage Network. También participará Angélica Arias, que es la copresidente para Latinoamérica y el Caribe de Climate Heritage Network. Luego presentaremos también a Shannon Miller, co-chair for North America in Climate Heritage Network. Y finalmente a Guillermo García, en su función como director ejecutivo del IDUTS. Para comenzar con esta sesión, nos parecía interesante presentar una síntesis de algunas de las experiencias sobre cultura y acción climática que hemos realizado desde América Latina y también con la participación de profesionales de todo el mundo. Y en ese sentido, mencionar que la Red Patrimonio Climático que nos convoca en esta oportunidad se crea en 2019 con el objetivo de movilizar el poder de las artes, la cultura y el patrimonio en favor de la acción climática. Es una red voluntaria de apoyo mutuo entre diversos sectores que apoya a las comunidades para hacer frente al cambio climático y alcanzar las metas del Acuerdo de París. Los miembros de la red trabajan en temas de cultura, incluidas las artes y las industrias creativas, museos y bibliotecas, paisajes, sitios patrimoniales y arqueología, patrimonio inmaterial. Representan también a gobiernos locales, organizaciones de pueblos indígenas, agencias de gestión de sitios de patrimonio mundial, distintas organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones académicas y de investigación. En 2022, la red puso en marcha un nuevo plan de acción con el objetivo de alcanzar futuros resilientes al clima a través de la cultura, desde las artes hasta el patrimonio. Este plan busca empoderar a las personas para imaginar y hacer realidad futuros con bajas emisiones de carbono, justos y resilientes al clima. Este plan de acción propone dar forma al cambio mediante la conexión de las distintas voces de la cultura, incluyendo socios de muchos sectores para transformar la política, la planificación y la acción climática en todos los niveles. Se enfoca en una mayor atención a estas dimensiones culturales y al reconocimiento de que las personas y la cultura son fundamentales para las soluciones climáticas. En este plan se destacan dos objetivos. El primero es aumentar la cantidad y la calidad de la acción climática basada en la cultura a todos los niveles, y el segundo, transformar la política climática incorporando la cultura y el patrimonio a las estrategias para lograr una vida resiliente al clima, justa y con bajas emisiones de carbono. Con el objetivo de colaborar para alcanzar estas metas, durante los últimos años realizamos diversos proyectos desde Latinoamérica con la participación de profesionales de todo el mundo. Algunos de estos proyectos incluyeron la realización de documentales y series documentales, la organización de talleres, mesas redondas, seminarios internacionales y congresos internacionales como el que nos convoca en esta oportunidad. En el año 2020 realizamos el documental llamado Adaptación y mitigación basada en el patrimonio, en el que profesionales de distintos países reflexionaban sobre la emergencia climática global y proponían medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático basadas en el patrimonio. Este documental se estrenó en el mes de noviembre del 2020 en el marco de Cultura por el Clima, un foro global para las artes, la cultura y la acción climática basada en el patrimonio que estuvo organizado por la red Climate Heritage Network. Este documental está disponible en el canal de YouTube del Foro Patrimonio Sustentable. También realizamos la serie documental Patrimonio en Primera Persona, que es un proyecto audiovisual que tiene por objetivo divulgar el patrimonio cultural desde nuevos enfoques a un público más amplio,
a través de YouTube y otras redes sociales. La serie está enfocada en los invitados que comentan en primera persona su experiencia con el patrimonio en estos proyectos y el impacto que estos tienen en sus comunidades. Se trata de una realización de la iniciativa Patrimonio y Cambio Climático, del Foro Patrimonio Sustentable y del Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible de la Fundación Ciudad de La Plata. Esta serie se realizó con el patrocinio del Fondo Nacional de las Artes de Argentina y tuvo el auspicio de Climate Heritage Network, ICOMOS Argentina, la Universidad Católica de La Plata y la Asociación de Directores de Museos de la República Argentina. Luego, en noviembre del 2021, organizamos la primera edición del Seminario Internacional de Cultura, Arte y Patrimonio. Este evento virtual se realizó en el marco de las actividades de cultura en la COP26, coordinadas por la red Climate Heritage Network. 2 años después, como actividad de difusión de estos temas, en diciembre del 2023 organizamos la segunda edición virtual de este Seminario Internacional sobre Cultura, Arte y Patrimonio. Tenemos previsto organizar la próxima edición de este seminario en el año 2025 como preparación para la COP30 que se realizará en Brasil. En mayo del 2024 participamos en Brasilia del evento Patrimonio Cultural y Acciones Climáticas, que se realizó en el marco de las actividades del Grupo de Trabajo de Cultura del G20. Este importante evento estuvo organizado por el Ministerio de Cultura de Brasil, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, IFAN, e ICOMOS Brasil. Los objetivos fueron analizar los principales riesgos que pueden afectar al patrimonio cultural en los diferentes escenarios futuros, coordinar estudios con el objetivo de fortalecer políticas públicas y acciones frente al cambio climático, además de identificar buenas prácticas sobre mitigación y adaptación en el patrimonio cultural. Participaron como organizaciones internacionales invitadas la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, ICOMOS, el Consejo Internacional de Museos, ICOM, Climate Heritage Network, entre otras organizaciones. La realización de este Congreso Internacional de Cultura en Acción Climática significa poder alcanzar una meta después de muchos años de trabajo sostenido entre las distintas instituciones que organizan y auspician este evento. En este Congreso estaremos compartiendo proyectos con profesionales de América, Europa, África, Asia y Oceanía. Por eso queremos agradecer a todos los disertantes invitados, a los expositores y a los participantes que durante estos 3 días estarán compartiendo sus experiencias en este congreso. Ya estamos organizando una serie de actividades para el próximo año, pero todavía no las podemos anunciar. Sin embargo, les pedimos que presten atención durante estos 3 días porque vamos a estar compartiendo algunas pistas sobre estas actividades que estamos planificando para el 2025. Muchas gracias por su atención. For the next speaker, we are going to change our language. So Shannon Miller, thank you for being with us. Shannon is the director of the City of San Antonio Office of Historic Preservation, and she is also the co-chair for North America for Climate Heritage Network. Welcome, Shannon. I think you are going to share your presentation. Then we could share your video. Okay, great. I will share my presentation. Thank you all for having me this morning. So
Yes, as Mara said, and again, thank you for the invitation to join you all this morning. And I am the director of the Office of Historic Preservation for the city of San Antonio in Texas in the United States, but then also serve as the co-chair for the Climate Heritage Network North America. And we actually recently, a colleague of mine, Jenny Hay, who used to work with me in the Office of Historic Preservation until very recently, has become the new coordinator for North America of the Climate Heritage Network. And I know she is also speaking to the Congress on Friday. And so I'm actually going to let her talk a little bit more in detail about the exciting Mellon Foundation grant that the Climate Heritage Network has received recently that will enable us to really expand our work and capacity with some additional funding. But I didn't want two people to talk about that. So I'm going to let her speak about that on Friday. And I today am going to focus a little bit more on what we're doing in San Antonio as an example of trying to um, advance the work of culture as it relates to climate through our deconstruction and circular economy program. And so actually, if you're going to share the video, Mauro, maybe I should stop sharing and let you do that. And then I'll go through the rest of the presentation after that. Okay, I'm going to share your video, so. Great. Thank you. This is the story of two homes. They both provide their family shelter and places to make memories. But in time, some may think the lives of these homes are over. The first house gets demolished. Its lumber, windows, doors, bricks, all of it is buried in a landfill and will decay for hundreds of years. This is a waste of more than 41 tons of energy that was used to create the materials that went into the house. That's equivalent to driving your car nearly 93,000 miles, or almost 4 times around the world in greenhouse gas emissions. Construction and demolition waste is the largest source of waste sent to landfills nationally, more than double the household trash we throw out. Wasting building materials by demolition leads to deforestation. It destroys ecosystems and decreases our air quality. In the past decade, the demolition of homes in San Antonio has created over 169,000 tons of waste. That's equivalent to over 100,000 hippos. But it doesn't have to be this way. Remember the other house? It's on the path for deconstruction, meaning its building materials will be taken apart and reused. Like an organ donor, this home's parts will give new life to other buildings. Its bricks and lumber were used as affordable alternatives to repair a home. Its windows were installed in a bakery. Its beautiful old-growth wood is now the flooring in a trendy new restaurant. And with a fresh coat of paint, its front door is now the top of a family's dining room table. It's estimated that reuse, refurbishment, and upcycling generate about 300 jobs for every 10,000 tons of material, meaning that, on average, deconstruction employs 6 times more people than demolition. Deconstruction produces jobs in manufacturing, retail, and building trades, creating a cycle of reuse for building materials. We can protect the future of our older homes and buildings by using materials from their past. This nurtures a healthy environment, continues the legacy of our city's built heritage, and keeps quality materials out of our landfills. San Antonio can lead the way for cities across the world. And it starts with our buildings today. Don't demolish, deconstruct, and reuse. It's the earth-friendly alternative. Okay, now I will share mine again. Okay. Oops. So
I included this little guy because we the poor sad little squirrel that's losing his habitat, and obviously a lot of what we're trying to do ties to material reuse and circular economy in the built environment, so that we avoid unnecessary use of new and virgin materials as much as possible. Um, as a comparison, traditional demolition looks like this. It results in a lot of waste, and you can see a lot of air pollution just in this photo. You see all the dust that's being created. And so, nothing is salvaged when it comes out of these kind of traditional demolitions. And so, when we set about creating a deconstruction ordinance, it took many years, and sometimes the stars have to align just right, but we looked at a lot of different issues that kind of formed the building blocks to getting us to a successful deconstruction ordinance. And we knew that we were going to have to figure out certain questions like, where is the material going to go if we start to deconstruct houses, and who's going to do the deconstruction? And then really get buy-in from the community. Like, why is this important, and what value could it have from a cultural perspective in addition to the material value in our community? And then who else could we involve in order to make this successful? So we worked with demolition contractors, for example, and neighborhoods and community groups, and real estate professionals, and all different people to kind of think through, like, what are the pros and cons, and how do we make this work in our community? And so the San Antonio City Council did adopt the deconstruction ordinance in September of 2022. And basically the way it works, it was adopted in two phases. The first is citywide, any residential structure that's built 1920 or earlier has to be deconstructed if it's approved for demolition. And if it's in a historic district or other protected area, then it's 1945 or earlier. And in January of this coming year, that will expand to 1945 or earlier citywide and 1960 or earlier in protected areas. And I think it's important to stress, and I probably will say this again, that this is not about deciding what happens to whether a building stays or goes. Once the decision is made about whether or not a building is going to be removed, then the deconstruction ordinance is about deciding how it would be removed. So it's not intended to be an alternative to historic preservation, of course. Oops, there we go. Oh, that's funny. I just said that and it was on the next slide. So I think that is very, obviously we really want to emphasize that in our work, because at the outset, there was some concern about that it would be seen as just a way to get around not preserving a structure, but that's absolutely not how it works in practice. You also can see from these photos the amount of material that's coming out of these houses as they're constructed. This is all high quality lumber that can be reused in other rehabilitation projects. One of the questions that I mentioned that we knew we had to tackle was where the material would go. And so we have leased a bungalow colony. You can see these little historic bungalow houses that used to be officers' quarters at a former Air Force base in San Antonio. And so we utilize those buildings, and in particular, a shared garage space that has like 10 or 12 garage bays. And that really forms the basis of our Material Innovation Center. We really promote the use of the materials as an organ donor concept. So one structure may have reached the end of its life, but the parts and pieces of that structure can help extend the lives of dozens of other local historic resources using that high quality material. So we focus on putting our materials into basically three pathways. One is affordable housing. That is a huge priority in our city and many of yours, I'm sure. And so the material can go from the Material Innovation Center at no cost into affordable housing projects. And then trades education
is also an important priority of ours through our Living Heritage Trades Academy. And then we also allow material to be used in community impact projects. So examples being bus shelters or other types of things like that that could benefit the community. Here's an example of a property that was an affordable housing unit here in the city that was being rehabilitated by a city contractor, and it had a very specific profile of siding. And it was not something that you could just go to the big box store and buy. But luckily, another property that had been deconstructed had the same siding, and so we were able to utilize that siding again at no cost. And so we're able to preserve that feature of this historic house that also is affordable to our community. We knew that we needed to train the workforce, and so we've held a number of trainings with like week-long intensive trainings where people come with a deconstruction contractor that's experienced and learn how to do deconstruction. And so at this point, this slide is actually slightly outdated. I think at this point we have closer to 30 or a little more contractors that have been certified as deconstruction contractors. And our ordinance is really set up to focus and rely on the expertise of these certified contractors. And so they help determine what can be salvaged and what has value. And so this is just another example showing the trainees learning how to deconstruct. And basically, you think about it, you're taking the building apart the way you put it up. And so in the process, you also learn about the construction process, but you learn about where there were failures, you see where water got in, those types of things. So it's also very educational about the way materials or the way buildings were traditionally constructed. This is an example of one of the properties that we were able to deconstruct. Also, I mentioned that we do trades education and kind of, these photos show a program called Rehaborama that originally was focused on volunteer work days, primarily done by volunteer contractors and volunteer teams that you see here, spending a day at properties, working often like 15 to 20 properties on a day and doing basic repair and maintenance and window repair and then some painting and things like that. And so we continue to do that, but we've been able to expand the program with some affordable housing funding. And so it enables us to do some more work. And again, all of the material from the Material Innovation Center is what we're able to utilize at no cost in these projects that benefit the community. The Living Heritage Trades Academy is an extension of Rehaborama, but in this case, it's actually a paid apprenticeship for 8 weeks for someone who is actually interested in entering the job market in the traditional building trades. And then we also are working with local universities to look at how to utilize the materials in new ways. This is an example of students looking at constructing an accessory dwelling unit using salvage materials. And this is just one example of some of the partnerships with our local research institutions. Deconstruction and circular economy touches on a number of things, obviously cultural preservation, but then sustainability and resilience and waste reduction and public health. And so we really try to focus on all of these areas of influence. And then I'll close just by saying that, we feel very passionately about the value that these materials have. And as Stephanie Phillips, one of the colleagues in my office, always says, the landfill doesn't deserve these materials, our community does. And so this is something that we really take to heart and want to try to keep them in the community from a cultural perspective and cultural value, but then also just the sheer value of the material themselves. And with that, I will conclude. Thank you. Let me stop sharing. Thank you, Shannon, for your presentation. After the session, we're going to have a moment of questions and answers. So, aquellas personas que quieran enviar sus preguntas pueden hacerlo a través del chat y al finalizar la sesión tendremos un espacio de preguntas y respuestas con los expositores. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the next speaker. Thank you, Shannon. We are moving to the
La próxima disertante será Angélica Arias. Ella es arquitecta con maestría en gestión del desarrollo local comunitario y es copresidente para Latinoamérica y el Caribe de Climate Heritage Network. Bienvenida, Angélica. Buenos días. Hola, buenos días. Saludos a todos. Hello to my partners of CHN. Y qué gusto, muchas gracias por la invitación del día de hoy. Disculpen si hay un poco de ruido de fondo, pero estoy en la universidad y hay mucha gente aquí, un poco cerca. Creo que tienen mi presentación, Mauro, para poderla mostrar. Vale, mientras se muestra un poco, les quería contar que el enfoque que le he dado a la presentación del día de hoy ha sido un poco como un preámbulo a lo que van a ir conversando algunos de mis colegas de la Climate Heritage. em, Más como una mirada general y obviamente para no perder tampoco un poco de la historia de lo que ha sido ir entrando paso a paso, poquito a poquito en las mesas internacionales de la discusión sobre el cambio climático. Entonces, mi presentación es sobre el papel primordial de la cultura frente al cambio climático, pero principalmente, como les digo, ese paso a paso de ir logrando que se vaya considerando la cultura como este elemento que estaba faltando y que además es decisivo al momento de lograr cambios, de lograr además procesos sostenibles frente al cambio climático y a otras problemáticas globales. La siguiente, por favor. Entonces, voy a hablar un poco de la Call to Action, que fue una campaña que se lanzó ya el año pasado en la COP28 con mucho éxito. La Call to Action empezó o logró llamar en una primera fase a más de 600 organizaciones a nivel mundial que se unieron en este llamado a la acción eh, para darle un lugar en la mesa a la cultura en las discusiones globales sobre el cambio climático. Eh, Justamente en la COP28, cuando se hizo el lanzamiento, con el apoyo además de varios ministros, lo que se quería era justamente que las naciones, que los países tengan un papel activo y una voz activa respecto a la importancia de incluir a la cultura dentro de estas discusiones. Entonces, fue justamente en ese momento que creo que logramos uno de los hitos más importantes dentro de no solo de la Climate Heritage Network, sino con otros socios con los que hemos ido trabajando desde el inicio. Ya este año, en el 24, se cumplen ya 7 años desde que se soñó y se imaginó por primera vez este hito de que la cultura llegue a las mesas internacionales del cambio climático, trasladando todo lo que ya se estaba haciendo desde las comunidades locales, desde las distintas ciudades, desde los países. Shannon ha hecho, creo que, una muestra maravillosa del trabajo que hace San Antonio y que no es solo eso, sino que es mucho más lo que ha venido haciendo San Antonio. Entonces, llegar a las mesas internacionales era también darle voz a todos esos esfuerzos que ya se venían haciendo previamente en los territorios y en los distintos países, ¿no? En la actualidad ya hemos superado las 1.500 organizaciones de la sociedad civil que se han sumado al Call to Action, instituciones de todo el planeta y más de 40 países también que ya son parte de este llamado a la acción y de incluir al aspecto cultural, a la pertinencia cultural en los diálogos sobre el cambio climático. La siguiente, por favor. Entonces, ya ahora en la COP actual, eh, todavía siempre me acuerdo cuando logramos que nos dejen ingresar a la primera COP, que fuimos como un evento muy chiquitito, que en la COP pensaban que íbamos a estar encargados de los eventos o algo así en ese momento, y más bien les demostramos que las voces de la cultura podían lograr muchos cambios, inclusive en eventos tan amplios y tan grandes.
Ahora ya son varias COP en las cuales hemos participado y en la COP de este año, en la de Bakú, Azerbaiyán, realmente esperábamos lograr con todo este movimiento, ya les digo, más de 1.500 organizaciones, más de 40 países, que ya se incluya formalmente en el comunicado final de la COP em, la importancia de incluir a las artes, la cultura y el patrimonio dentro de la discusión y dentro de las soluciones globales frente al cambio climático. No se logró esta vez, pero estamos seguros y si algo somos de nuestros sectores perseverantes, creativos además, así que seguiremos intentándolo para la siguiente. Creo que más bien las buenas noticias son la cantidad de voces que se siguen sumando día a día eh, para gritar a nivel mundial que se deben incluir estas soluciones, se debe incluir esta pertinencia cultural. El siguiente, por favor. De todas maneras, siempre recordar que la cultura es el ámbito que puede desempeñar justamente este papel primordial en el cambio de mentalidades de las personas en cuanto a la lucha en contra de las causas del cambio climático, apoyar a la adaptación, a la mitigación, a la resiliencia. Eh, si bien, como les digo, no se logró que la cultura esté incluida en la declaración final, de todas maneras, eh, se logró traspasar muchas de las barreras que cada año siguen existiendo, pero cada vez menos en estos eventos internacionales. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos miembros que nos van acompañando en el Call to Action, nosotros los llamamos el Grupo de Amigos de la Acción Climática basada en la cultura. Lo que queríamos lograr en esta COP, y ahora será para la siguiente COP, era justamente lograr que las organizaciones culturales tengan una participación más jerárquica, con más importancia dentro de las Naciones Unidas en las discusiones, en este caso el cambio climático, pero también en otras tantas que se van llevando a cabo. Y aquí les dejaba una pequeña reflexión. Han visto, bueno, si bien ahora ya hay el pabellón de la cultura, pero han visto normalmente en qué zonas se coloca el pabellón de la cultura. Em, no se coloca el pabellón de la cultura en la zona de negociaciones importantes de la COP, se coloca normalmente en la zona verde. em, y la zona verde normalmente es un área separada de las negociaciones importantes, entonces esa es una de nuestras muestras de que todavía hay que empujar más a, a esta representación de la cultura, todavía hay que hacer más acercamientos, necesitamos más apoyo todavía, pero creo que de todas maneras se han logrado cosas importantes. Inclusive en este año, por ejemplo, ya tuvimos un pabellón de la cultura en la COP de la biodiversidad, ya no solo en la COP del cambio climático, y creo que ese también fue un salto enorme respecto a este papel, al reconocimiento del papel de la cultura, también en conjunto con la biodiversidad. La siguiente, por favor. Entonces, en palabras súper simples, nuestro objetivo principal en cuanto a, tenemos muchos más, pero en cuanto a este permear dentro de los procesos internacionales donde se discute sobre el cambio climático, es también acercarnos al lado de la financiación climática, acercarnos a los procesos de innovación tecnológica y a todos los otros grandes temas que se van tocando poco a poco dentro de las COP y de los eventos internacionales. Eh, Eso es justamente ser parte de esos eventos, no solo que suene el tema cultural, sino que efectivamente cuando se piensa en financiación climática también se puede ayudar a financiar procesos que se llevan a cabo en todo el planeta, y desde niveles comunitarios hasta niveles nacionales, que tienen que ver con el empoderamiento de la cultura como herramienta para ir solucionando y buscando nuevas alternativas frente al cambio climático. La siguiente, por favor.
Uno de los principales roles que podemos desempeñar como sector creativo es justamente lograr el cambio social. Eh, Desde las artes, la cultura, el patrimonio, podemos cambiar la opinión pública. Se logra además lograr de manera más efectiva el comportamiento, el cambio de comportamiento frente a la acción climática y además fomentar un comportamiento responsable a nivel individual, también a nivel comunitario, a nivel corporativo, a nivel de ciudad, a nivel de país. Es un poco el crear desde abajo hacia arriba, el plantear soluciones desde abajo hacia arriba. La siguiente, por favor. Y ya para terminar, me puse el timer para cumplir exactamente mis 10 minutos. Eh, ¿Qué significa incorporar a la cultura al momento de enfrentar al cambio climático? Significa reconocer el poder de la cultura para ayudar a las personas a imaginar y hacer realidades patrones de consumo y producción sostenibles, eh, a podernos imaginar futuros resilientes con bajas emisiones de carbono. También significa reconocer que las prácticas culturales y patrimoniales pueden ser aplicadas como tecnologías más sostenibles y en convivencia con el medio ambiente. La siguiente, por favor. Y significa también reconocer a las dimensiones culturales y a las dimensiones patrimoniales al momento de mejorar la capacidad de adaptación, fortaleciendo la resiliencia y reduciendo la vulnerabilidad de las comunidades frente al cambio climático. Siguiente, por favor. Justo se acabó el tiempo. Con eso termino mi propuesta. Les invito a quienes no son parte todavía del Call to Action, ingresar a la página de la Climate Heritage Network. Eh, Mauro es mi compañero, que es vicepresidente justamente para América Latina y el Caribe. Es impresionante la cantidad de instituciones que han ingresado de nuestra región también ya en estos últimos 2 años y les seguimos invitando a ser parte de este movimiento, a hacer más fuertes las voces de la cultura y a demostrar también en las mesas internacionales, en las mesas nacionales y locales, que ese factor que está perdido a veces y que es tan importante es la cultura, son las artes y es el patrimonio. Así que muchas gracias por la invitación y ahí termino mi ponencia. Muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Le recordamos a los participantes que está previsto un espacio de preguntas y respuestas al final de la sesión, así que pueden ir escribiéndolas en el chat y luego se las realizaremos a los expositores. A continuación se realizará la presentación de Guillermo Rubén García. Él es director ejecutivo del IDUTS de la Fundación Ciudad de La Plata y es secretario de investigación en la Universidad Católica de La Plata. Bienvenido, Guillermo. Perfecto, bueno, muchas gracias. Vamos a tratar de cumplir con el tiempo y si no me van diciendo. Bueno, contarles un poco sobre nuestro Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible, el IDUTS, que funciona en el marco de la Fundación Ciudad de La Plata. Bueno, contarles dónde estamos físicamente. Aquí una captura del satélite de América del Sur, donde figura la Ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, y una imagen aérea del eje monumental de la ciudad. Esta es la página web de la Fundación Ciudad de La Plata. Allí verán ustedes que tenemos dentro de la Fundación varios institutos, varias incubadoras, y ahí aparece entre todos el Instituto de Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible. Pero de alguna manera nuestra preocupación por el tema del patrimonio y el desarrollo ya tiene varias décadas y hemos ido constituyendo equipos que terminan desembarcando finalmente hace algunos años en la constitución del Instituto IDUTS. Y en algún momento quien nos motiva a imaginar que el patrimonio puede ser una herramienta para el desarrollo, ya por los años 80 y 90 fue presidente
fue secretario del ICOMOS a nivel mundial, Jean-Louis Luxan, que decía que antes de discutir sobre la oportunidad de llevar a cabo un proyecto de conservación, sería interesante intentar analizar las fuerzas económicas y sociales que han hecho que este patrimonio cultural llegue hasta nosotros. Me parece importante retomar estas ideas de que las cuestiones culturales no son abstractas, sino que tienen que ver también con una herramienta, con digamos, un brazo de palanca que nos permite articular y ordenar la inversión hacia la mejora patrimonial y por ende luego ambiental. Con la Fundación Ciudad de la Plata, ya hace algunos años, cuando se postuló la Casa Curuchet a la nómina de Patrimonio Mundial, aquí tenemos eventos de patrimonio material e inmaterial, como el tango, que luego fue también incorporado en la lista de patrimonio inmaterial de la humanidad. O también realizamos actividades con la comunidad, como en estas reuniones en las que estamos con aquí el presidente de la Fundación Ciudad de la Plata, su vicepresidente, también el arquitecto Pedro Leyes, que cumple funciones en la Fundación en distintos roles, y Mauro, que está organizando este evento. Estamos con todas las ONGs o los organismos del tercer sector de la ciudad tratando de activar acciones conjuntas. O también, paralelamente, nuestra capacitación en el ámbito profesional e internacional, con la participación en eventos de aprender de tecnologías en distintas partes del mundo, en este caso en Italia, y de alguna manera así con el tiempo vamos imaginando crear un instituto. Este instituto, en el marco de la Fundación Ciudad de la Plata, se conforma como un espacio de trabajo colaborativo y transdisciplinar para pensar estrategias de planificación regionales, para imaginar el desarrollo sostenible en distintas dimensiones, como veíamos, el social, el cultural, económico, ambiental, alineado, por supuesto, con la agenda de las Naciones Unidas y los ODS, y el objetivo es fortalecer la planificación regional, pensar en desarrollo sostenible y pensar en programas organizados en 6 líneas estratégicas, para las cuales tenemos distintos especialistas que nos acompañan. Allí la atienden desde la planificación regional, pensar en la capitalidad, la planificación urbana y territorial sostenible, la educación, la cultura y el patrimonio. En estos casos, estos eventos que organizamos en conjunto tienen que ver con esto. Pensar en la economía, en la creatividad, en la innovación y, obviamente, imaginar gestión ambiental y ecosistema sustentable. Estos programas, de alguna manera, y dan título a nuestra ponencia, tienen que ver con relacionar la investigación con el desarrollo y obviamente la innovación, especialmente innovación tecnológica y del conocimiento, que nos permite que nuestros proyectos sean de alta calidad, escalables y que puedan replicarse modélicamente en otros sitios. Esto tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible, que se fue dando, y lo vamos a ver rápidamente a través de distintos elementos. Todos estos planteos los podemos encontrar en nuestra página web del Instituto, en el marco de la página de la Fundación. De alguna manera estamos ya en el desarrollo sostenible. El informe de Cultura Futuro Urbano de la UNESCO destaca que esta agenda del 2030 que nosotros adherimos es un enfoque holístico e inclusivo. Tenemos que ver también con algunos ODS como el 11, herramienta clave del desarrollo sostenible, la meta 04, que brinda una oportunidad estratégica. Las ciudades están afirmando cada vez más su importancia en los escenarios políticos, económicos, culturales internacionales, espacios en los que personas diversas se encuentran, interactúan, es decir, trabajar mucho por eso en el concepto de capitalidad, de ciudad, y en la nueva agenda urbana que propone en 2017 las Naciones Unidas. Además, reconocer la aplicación de compromisos para generar marcos normativos a nivel regional, local o nacional, la gobernanza, el desarrollo resiliente y, obviamente, ambientalmente sostenible. También dentro de la Fundación Ciudad de la Plata existe la UBT, Unidad de Vinculación Tecnológica, que es reconocida por el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, y que nos permite realizar convenios, programas, acciones que favorecen la integración social, por ejemplo, hacia los objetivos de ODS 2030. A través de esta unidad se promueve el desarrollo de espacios institucionales
producimos conocimiento científico-tecnológico, difundimos, transferimos, etcétera, trabajando con investigadores, profesores y empresas en alianza. También, como en este evento, trabajamos en la organización de seminarios internacionales, congresos, etcétera. Varios de los actores que vemos allí en la foto y también están presentes y nos siguen acompañando a través de todos estos años. Después tenemos también, obviamente, convenios específicos en los que realizamos trabajo de campo aquí con nuestro equipo recorriendo algunos ámbitos. Estamos trabajando con organismos nacionales e internacionales por temas de confidencialidad. No podemos obviamente presentar los trabajos que estamos haciendo porque existe un régimen de confidencialidad, pero sí tenemos algunos tomas, por ejemplo, en dron de nuestros equipos técnicos trabajando en el campo, ¿sí? Aquí estamos trabajando en un ámbito litoraleño. También es cierto que imaginamos, y siguiendo a Luigi Pareison, por ejemplo, esta idea de la vinculación de innovación y tradición, ese equilibrio que se debe lograr entre la tradición que debemos preservar y obviamente las nuevas tecnologías que podemos incorporar para nuevas técnicas que ayuden a conservar ese patrimonio cultural como herramienta para el desarrollo. Así es que tenemos antecedentes, como les decía, de aplicaciones tecnológicas anteriores a la creación incluso del instituto, pero que, por ejemplo, ya en el 2013 trabajamos para el Congreso de la Nación en equipo y desarrollando técnicas de relevamiento cultural, en este caso Culturas de Lola Mora para el Congreso de la Nación, y en el presente ya estamos trabajando con restitución satelital y fotogramétrica a través del uso de drones. Por ejemplo, estas son las esculturas de Lola Mora que en algún momento desarrollamos un trabajo de intervención aplicando escáner 3D. Luego también, en el pasado, realizamos vuelos en helicóptero para tomar imágenes de lugares desde el aire, que nos permite de alguna manera trabajar volumétricamente y transformar estos lugares en maquetas electrónicas. Luego ya en el presente estamos trabajando con los mini drones de JI. Estas son imágenes de la campaña que estamos desarrollando en los últimos días desde el aire, y así se pueden obtener imágenes interesantes que luego son modelizadas y se transforman en maquetas electrónicas y podemos analizar y modelizar las distintas soluciones. O también, como a la derecha, se puede volar con estos pequeños drones de menos de 250 gramos en el interior de los edificios para hacer un relevamiento mucho más rápido y permitir modelizar en 3D. Finalmente, estos son algunos de los resultados de modelización futura de proyectos de intervención en los que estamos trabajando en el último tiempo. Esto es uno de hace un mes, y a la derecha tenemos uno de los primeros modelos en 3D que desarrollamos hace más o menos 15 años con Mauro y otro equipo también, de aquel momento, en el que empezamos a trabajar con sostenibilidad, ambiente y modelizaciones instrumentales tecnológicas. También es cierto que incorporamos el ambiente, está Mauro recorriendo un área vinculado a la flora nativa y a los elementos polinizadores, por ejemplo, las mariposas vinculadas a la flora nativa de nuestra área litoraleña. Esa preocupación entonces desde la arquitectura, del desarrollo, del ambiente, nos acompaña todo el tiempo, y ofrecemos este servicio dentro del instituto que nos permite, a través de convenios nacionales e internacionales, buscar, y a través de la SUBT, el financiamiento necesario para desarrollar acciones de cambio climático vinculados con la cultura. Obviamente, siguiendo los objetivos del desarrollo sostenible y caminando un poco, acá estamos en el altiplano boliviano, por algunos países de la región sudamericana. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido el tiempo en mi rol de director ejecutivo de IDUTS. Les agradecemos a todos su participación y nos ofrecemos, aquí está nuestro correo electrónico, a interactuar con ustedes en lo que sea necesario. Gracias por todo. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas. Aquellos que quieran realizar una consulta, les pedimos que la escriban en el chat de Zoom y se la haremos a los distintos expositores. We have a first question for Shannon. Shannon, could you hear us? Yes, I can. Okay. We want to know if you have received inquiries from other cities to implement similar programs
to those you are doing in San Antonio, for example? Yes, actually, it's a great question. We get inquiries weekly at a minimum. A lot of cities are looking at similar programs. We're not the first in the United States. There's a couple of other cities that have deconstruction ordinances, but we are really the first that did it from a historic preservation perspective and from a cultural perspective. And so I think a lot of people are interested in that aspect of it and kind of what that means for resilience and disaster recovery, and it touches on a lot of things. And so I get a lot of inquiries, and Steph, who is our deconstruction and circular economy program manager, speaks to a lot of different groups. And so we're always happy to help other cities that are looking at it. Thank you, Shannon. Angélica, en todo caso, consultarte qué expectativas consideras que existen para la COP30 que se realizará el próximo año en la ciudad de Belém de Pará, en Brasil. Ya, Mauro, ahora sí creo que el sonido en el fondo está fuertísimo, así que discúlpenme, no sé si me escuchan bien. Te escuchamos muy bien, sí. Ya, bueno, estamos en fiestas de Quito, entonces estamos fiesta en las universidades. El, bueno, lo que estamos esperando es, por un lado, aumentar la cantidad de instituciones que se van adhiriendo a, a esta voz de la cultura. Eh, de hecho, día a día seguimos viendo más solicitudes para ser parte de estas voces. Nuestro interés también es que el número de naciones se incremente, vamos en 40, nuestra meta son muchas más. Antes que las hemos conversado mucho con Mauro y también con los otros copresidentes, y es que la presencia de la COP en Latinoamérica nos parece muy importante para que Latinoamérica también se empodere de mejor manera, me refiero desde los estados a los gobiernos nacionales principalmente, en cuanto a la temática de cambio climático y cultura. Se está haciendo mucho en nuestra región, las comunidades hacen mucho, preservan, hacen esfuerzos enormes por preservar su patrimonio, lo hacen de manera sostenible, pero lo que falta un poco es el reconocimiento desde los niveles nacionales, tanto con marcos normativos, con financiamiento. Los ministros de cultura no están todos los ministros enganchados con la idea y con el papel de la cultura frente al cambio climático, así que esas serían también nuestras expectativas ya en cambio como región para la COP30 que será aquí en Muchas gracias, Angélica. Una consulta para Guillermo. ¿Cuáles consideran que son los principales desafíos para la implementación de este tipo de proyectos en nuestra región? Bueno, sí, finalmente en nuestra región la obtención de fondos específicos para los desarrollos patrimoniales que exigen de un tiempo de consultores bastante importante para tomar decisiones que sean sostenibles. Es decir, realmente creemos que se debe alentar a los organismos públicos nacionales como supranacionales a financiar los estudios previos y los ensayos que se hacen sobre la materia patrimonial de forma tal de lograr una mayor eficiencia en la intervención posterior. Creemos que, como bien dice nuestro amigo Antonio González Moreno, que seguimos mucho sus ideas desde allá de la Diputación de Barcelona, es que hay que hacer un buen equipaje antes de emprender el viaje de la intervención y hay que realmente concientizar a los organismos que financian este tipo de intervenciones que hay que financiar los estudios previos y los proyectos de intervención que demandan un tanto más de esfuerzo para poder catalogar, identificar los elementos de valor patrimonial y lograr luego una intervención moderada y sostenible. Así que creo que hay que, de alguna forma, difundir mucho más esto y proponer instancias de financiamiento que entiendan
que no se trata de una obra contemporánea, sino que se trata de estudiar cuáles son los componentes específicos e identificarlos para recuperarlos y lograr una eficiencia en la intervención. Muchas gracias, Guillermo. We are nearing to the end of this session. Shannon, would you like to take the opportunity to share a final comment? No, I think I would just close by thanking you all again for inviting me to participate and just to echo that, we're always happy to collaborate and happy for anyone to reach out if additional questions. Thank you very much, Shannon, for being with us today. Angélica, estamos llegando al cierre de esta sesión. No sé si tenés la posibilidad de compartir algún comentario final. Comentario sería, bueno, obviamente, como dijo Shannon, agradecerles por la invitación. Creo que estos espacios son justamente los que necesitamos para seguir empoderando al sector cultura, patrimonio, artes, y invitarles a hacer oír sus voces. Hay muchos canales, muchos socios nuestros que están todos en cada campo haciendo o creando espacios para que estas voces se escuchen más. Así que invitarles a eso, a hacernos escuchar. Muchas gracias, Angélica. Bueno, Guillermo, este espacio para compartir un comentario y ya finalizamos esta primera sesión. Agradecerles a todos que siempre, año a año, nos acompañan en todos estos eventos vinculados a la difusión de la conciencia global en pos de cuidar el ámbito en el que desarrollamos nuestras actividades. Así que alentarlos a seguir en contacto y establecer y reforzar estas redes de intervención, de creación, de formación y también de conocer qué cosas están haciendo en otras latitudes y aprender todos juntos herramientas para cuidar nuestra casa común. Gracias a todos y por el espacio también brindado. Muchas gracias, Guillermo. De esta forma, entonces, concluimos con la primera sesión de este congreso. Agradecemos a Angélica Arias, Shannon Miller y Guillermo García por haber participado en esta actividad. En instantes comenzará entonces la próxima sesión.